Mi nombre es Elisette Rodríguez y he sido una educadora de clases bilingües en el estado de Texas por muchos años. Durante esta plática, usted aprenderá acerca de los diferentes pasos que se necesitan para que un niño desarrolle la lectura. Al mismo tiempo, usted aprenderá algunas actividades en cómo ayudar a su niño en casa. El desarrollo de la lectura se lleva a cabo en 3 etapas, y estas etapas son las siguientes. La primera, la etapa logográfica. Típicamente sucede entre niños pequeños que aún no acuden a la escuela. La siguiente etapa, la alfabética. Una vez que su hijo empiece la preprimaria, también conocido como los grados de prekinder y kinder, el estudiante pasa a esta etapa. La tercera etapa es conocida como la ortográfica. En esta fase se da en los estudiantes cuando estos cursan primer y segundo grado y quizás hasta tercer grado. La lectura se hace posible cuando estas 3 etapas aquí mencionadas son dominadas por el estudiante. Es por esto que es sumamente importante que usted apoye a su hijo mientras va avanzando por cada una de las 3 etapas. En el siguiente esquema que le voy a presentar, usted podrá ver las diferentes etapas que corresponden según la edad del niño. Ahora los invito a que exploremos juntos las 3 diferentes etapas. La primera etapa siendo la fase logográfica. Esta fase consiste en la representación por medio de dibujos. ¿Alguna vez usted ha visto a su hijo quizás hacer la letra O, pero en realidad lo que está haciendo está dibujando un círculo? Él está representando quizás el sonido de la letra o una letra de lo que él está viendo. Los niños también se familiarizan con etiquetas comerciales durante esta etapa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez usted ha visto que su hijo quizás apunta al restaurante favorito o a la comida favorita que le gusta? Y una vez que apunta a eso, trata de pronunciar o decir esa palabra. Si esta es una de las características que usted ha observado en su hijo o en su hija, esto quiere decir que su hijo está desarrollando la lectura. Ahora bien, quizás usted se está preguntando, ¿pero cómo puedo yo, como padre de familia, estimular este desarrollo logográfico en casa? Una de las maneras es cuando ustedes, quizás en familia, van al centro comercial y el estudiante le pide que le compre una fruta específica. Usted tiene la oportunidad, en este caso, de fomentar la lectura. Le puede decir al estudiante cuál es el sonido que hace la primera letra de esa fruta y hacerlo que repita con usted. Un ejemplo sería uvas. Y le diría al estudiante, uvas. Obviamente mostrándole en este caso la fruta. Algo que podríamos añadir como parte de la actividad sería quizás crear una lista de las diferentes frutas o cosas que se van a comprar en la tienda. Por ejemplo, hacer la lista antes de salir de casa con todas las cosas que se van a comprar. Cuando esté haciendo esta lista, usted puede escoger algunas palabras, unas 3, unas 5 palabras en las cuales usted con el niño o la niña escribiría la palabra. En este caso, el mismo ejemplo, uvas. Vamos a escribir la palabra uvas y usted y el niño pronuncian el sonido de uvas. La siguiente etapa es la fase alfabética y esta consiste en que el estudiante puede identificar el sonido de la letra y el nombre de la letra que corresponde al sonido de la misma. En esta etapa, el estudiante aprende a decodificar los sonidos de cada letra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los estudiantes empiezan a distinguir un patrón en cómo emparejar las letras y los sonidos y pueden reconocer que existe una relación entre cada letra con su sonido en la palabra. Los estudiantes se van dando cuenta que el significado de una palabra cambia según el orden de los sonidos de cada letra en esa palabra. Un ejemplo sería las palabras mesa y masa. Debido a la colocación de cada letra y su sonido, cambiamos la letra E con su sonido correspondiente por la letra A y nos damos cuenta que el significado de la palabra cambia. ¿Ha notado quizás que su hijo intenta descifrar la mayoría de las palabras cuando usted le está leyendo un cuento? Esto quiere decir que aunque en veces se equivoque, el estudiante ha empezado a desarrollar esa conexión entre la letra y el sonido. Es importante
que usted anime a su hijo o a su hija a que sigan descifrando y haciendo esas conexiones. Una manera en la que usted puede continuar apoyando a su hijo es utilizando palabras que usan diariamente y haciendo esa conexión entre el nombre de la letra y el sonido. Una vez que el estudiante reconoce la correspondencia entre letra y sonido, el estudiante empezará a ver el patrón que las palabras tienen. A lo que me refiero con esto es el patrón de la formación de sílabas. Aquí tengo un ejemplo. Me-sa. En color verde podemos ver la primera sílaba, que es me, y en el color morado, sa. Al juntar estas dos sílabas es me-sa. De la misma manera, nosotros podemos hacer esta actividad en casa con los estudiantes. De esta manera, los estudiantes pueden leer la palabra. La tercera fase es la fase ortográfica. En esta etapa, el estudiante utiliza las habilidades previamente aprendidas, como son el sonido de la letra, el nombre de la letra, la formación de sílabas y el poder expresar la palabra. En esta etapa, la práctica diaria es muy importante y los padres de familia pueden ayudar al estudiante a seguir desarrollando esas habilidades que necesitan para descifrar esas palabras dificultosas. ¿A qué me refiero con eso? ¿Alguna vez usted ha escuchado a su hijo leer y está escuchando cómo está teniendo dificultad con una palabra? Esa palabra está causando que quizás el estudiante no pueda entender lo que la oración quiere decir. Usted puede ayudar al estudiante a descifrar esa palabra dificultosa para que él o ella le pueda entonces dar sentido a la oración de lo que está leyendo. Ahora bien, usted se ha de preguntar, ¿cómo puedo yo estimular el desarrollo ortográfico en casa? Para poder ayudar al estudiante en casa, ustedes pueden utilizar el tiempo de la tarea como un recurso en el cual la lectura se puede fomentar. Ustedes pueden leer juntos en casa. Por ejemplo, si el estudiante trajo a casa un libro de la biblioteca de la escuela, ustedes pueden tomar turnos en leer diferentes páginas del libro. Una de las maneras en cómo nosotros como padres de familia podemos promover la lectura en casa es el poder ir a bibliotecas juntos con nuestros estudiantes. Dense el tiempo para escoger libros juntos y poder encontrar algunos de los libros favoritos de sus hijos. Otro recurso es la biblioteca de la escuela también. En esta, usted podría preguntar al maestro o a la directora cuáles son las reglas en cuanto a cuántos libros y quiénes pueden sacar libros prestados de la biblioteca de la escuela. Quizás su hijo o su hija participa actualmente en un programa de lenguaje dual. ¿Qué pasa con la lectura si su hijo o su hija participa en este tipo de programa? La biliteracidad ocurre al tener capacidad en poder leer y escribir en dos idiomas. En este caso voy a utilizar el ejemplo de un programa de lenguaje dual de inglés y español. No se asuste si su hijo quizás viene a casa con un libro en español. Su niño o su niña quizás lee el libro en español y quizás usted al preguntarle de qué se trató el libro, él o ella le cuente la historia del libro utilizando español e inglés. Esto quiere decir que el estudiante está desarrollando habilidades utilizando lenguaje y vocabulario de los dos idiomas, del inglés y el español. Por último, es muy importante desarrollar una alianza entre la escuela y el hogar. Esto quiere decir, usted puede tener reuniones con el maestro o maestra de su hijo y poder hacer preguntas en cuanto al nivel de lectura de su hijo, qué tipo de recursos tienen a nivel distrito o a nivel escuela que usted pueda utilizar en casa con su hijo, qué tipo de libros se están leyendo en clase que usted también puede utilizar en casa. En resumen, hemos platicado acerca de las 3 fases que se necesitan para desarrollar la lectura. También hemos hablado acerca de cómo pueden ayudar a sus estudiantes en casa y cuáles son algunos de los recursos que ustedes pueden buscar, ya sea en bibliotecas o que se pueden facilitar por medio del maestro. Recuerden, es sumamente importante la lectura diaria, que usted le lea a su hijo y que también su hijo o su hija le lean a usted, que usted pueda escuchar la lectura de ellos.